Seguimos en el tema que iniciamos el domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Y estábamos hablando acerca de la resiliencia. Lo importante de la resiliencia. Y hago un resumen rápido. El domingo pasado compartimos y hablábamos de la definición de resiliencia que hay en el diccionario. Y dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Es decir, frente a un obstáculo, frente a una roca que se nos pueda poner por delante. También dijimos que es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos, Esto no significa, mis queridos hermanos, esto no significa que todas las cosas nos van a salir como nosotros pensamos o como nosotros deseamos. No necesariamente. Por eso es que la resiliencia es la capacidad de ir adaptándose ante las adversidades para poder salir victoriosos y triunfantes. Efesios 6:13 nos da una frase interesantísima. Y es que allí dice en Efesios que habiendo pasado el día malo, podamos estar firmes. Habiendo pasado el día malo, poder estar firmes. Esto es importante porque a veces pasamos el día malo y quedamos hechos trizas, hermano. Pero el Señor dice que estemos firmes habiendo pasado el día malo. También hablamos un poco acerca de lo importante que es que seamos guiados por el Espíritu Santo y que nos guíe a su palabra, a la palabra del Señor, para que podamos entender y saber por qué camino debemos continuar o caminar o iniciar un proceso. Eso, y definimos también la semana pasada, hablamos de algunos recursos, algunas herramientas que son importantes tenerlas presentes cada vez que enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. Recuerde que siempre vamos a tener situaciones difíciles en la vida. No piense que todo será felicidad y que todo será color de rosa. No piense eso. No piense eso porque se va a estrellar y va a tener un problema muy serio. Tendremos dificultades en la vida. Amén. Y hay recursos para enfrentarlo. Hablamos acerca de 3 recursos el domingo pasado. 3 recursos que tenemos a nuestra disposición cuando entramos en estos procesos. El primero de ellos es que necesitamos refugiarnos en el Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es importante que lo tengamos presente. Necesitamos también, en segundo lugar, paz y fortaleza de lo alto. Paz y fortaleza de lo alto. De eso estuvimos hablando la semana pasada. Y el número 3 recurso, nunca deberá faltar la fe en que Dios cumplirá con sus promesas. Dios nunca falla. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Y esos 3 recursos pues son importantes. Hay un cuarto recurso del cual queremos hablar en este domingo. El domingo pasado pues dejamos pendiente este tema que vamos a compartir hoy, porque él solo se llevaba mucho tiempo y sabíamos que no íbamos a poder abordarlo como nos hubiera gustado. Así es que vamos a ver hoy
el cuarto recurso, que es permitir la ayuda de la familia que nos ama y que quiere bendecirnos en el proceso. Esto es algo que es sumamente importante cuando estamos en procesos de prueba, enfrentando sea cual sea el tipo de prueba que nos toque enfrentar. Permitir la ayuda de la familia que nos ama y quiere bendecirnos en el proceso, porque muchas veces, pues nosotros cuando estamos en pruebas nos aislamos. Hay gente que no, bueno, a veces tiene que ver con el temperamento de la persona. Usted sabe que hay temperamentos en los cuales, pues algunos son más extrovertidos y hay otros que son introvertidos. Así que sí influye mucho, pues, el tipo de temperamento que tengamos. Pero cuando somos creyentes, tenemos que saber es movernos y manejarnos por lo que la Biblia dice, por los principios de la palabra, independientemente de nuestro temperamento. Y nosotros tenemos que guardarnos de aislarnos, hermanos, en medio de la prueba. Hay gente que se aísla y no les gusta que otras personas conozcan por lo que están pasando, que conozcan sus crisis, sus problemas. Y no es que uno tiene que pararse en la torre más alta de Panamá y gritarle a todo el mundo lo que estamos viviendo. Pero alrededor nuestro hay mucha gente que es de confianza, que nos ama, que hemos conocido por tanto tiempo, que son de tremenda bendición. Y aunque uno debe respetar definitivamente las decisiones como estas que algunas personas tienen, yo he conocido gente que me dicen, no, pastora, pero no quiero que nadie sepa. Y está bien, nadie por mi boca sabrá. ¿Me explico? Yo respeto eso y respeto toda y cada uno de los manejos que la gente da. Pero no hay nada más importante que sentirse acompañado, apoyado, bendecido de muchas maneras que nosotros no podemos tener ni idea por dónde y por parte de quién pueden llegar ese acompañamiento y esas bendiciones. Es importante no estar solo en medio de las pruebas. Estamos hablando de resiliencia, ¿verdad? En las dificultades de la familia. Entonces, necesitamos fortalecernos. Ahora, mire, cuando hablamos de soledad, lo define el diccionario como la carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Carencia involuntaria o voluntaria de compañía. Uno decide si quiere estar acompañado o quiere estar solo en su proceso de su vida y de sus pruebas. La Biblia nos habla de soledad desde el principio de la creación. Y esto nos muestra la importancia como Dios la ve. Porque cuando hablamos de familia, siempre tenemos que hablar del diseño de Dios, porque todo empieza con Dios. La creación, la forma como Él la diseñó, perfecta, su belleza, especialmente el diseño y la creación del ser humano, que somos la máxima creación de Dios. Dios creó todo. Cuando leemos el libro de Génesis, si usted no ha leído esos primeros capítulos, léaso. Cuando leemos todo, ¿verdad? Vemos cómo Dios prepara el escenario, prepara el mundo, y cuando todo era perfecto, entonces es que trae al ser humano y lo pone en medio. Y como siempre digo y he escuchado, que entre las razones que dicen algunos es para que no dijéramos después que ayudamos a Dios a crear el mundo. Pudiéramos ser capaces de, si hubiera sido así, decirlo. Pero qué importante es que podamos verlo desde el otro punto de vista. Y es que sencillamente Dios quería tenernos todo listo porque éramos su máxima creación. Quería bendecirnos realmente, ¿verdad? Y como Dios es un arquitecto, pues Él hace las cosas como Él quiso y como Él las diseñó. Nosotros somos la máxima creación de Dios y Él nos ha amado, nos ama y nos amará con amor eterno siempre. Y usted y yo tenemos que estar seguros de esto. No debemos dudar del amor de Dios. Pero algo que siempre veo en la palabra y la veo clarita es que en la descripción de las Escrituras, cuando llegamos al versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, veo que Dios dice que hay algo que no era bueno. Cuando se le había pasado cada día
de su creación diciendo que era bueno lo que hacía. Y al final, cuando crea el ser humano, dice es bueno en gran manera. Pero ya en Génesis 2:18 entonces está diciendo que algo no era bueno, y es que el hombre estuviera solo. Y creo que cuando Dios dijo eso, no es porque solo estaba pensando en el bienestar del varón. Creo que también pensaba en el bienestar de la mujer, ¿no? Porque no los creó a la vez, aunque los diseñó a la vez, aunque en el plano perfecto de Dios como arquitecto estaba ahí. Pero a la hora de construir, lo hizo en etapas. Primero el varón, después la mujer. Propósitos, y no tenemos tiempo para hablar de eso, ¿verdad? Pero creo que una de las razones por la cual yo pienso que Dios lo hizo de esa manera es porque quería que el varón atravesara por un tiempo de soledad. Mire, de soledad. ¿Sabe por qué? Para que cuando la mujer, la compañera de esa vida, llegara, él pudiera apreciar lo que significaba tener compañía, tener una compañera en la vida, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esto es importante. Dios pudo haber hecho los dos y nunca hubieran sabido lo que era sentir soledad, pero el varón necesitaba experimentar soledad para que pudiera apreciar a su compañera cuando Dios se la trajera. Pudo ver la diferencia, y como yo siempre digo, y le he dicho por mucho tiempo a los estudiantes del curso prematrimonial, que una de las cosas que a lo mejor no entendemos, pero Dios le dio cosas que hacer. Él no estuvo ahí de ocioso, le dio a cuidar el jardín del Edén, le dio la facilidad ¿cómo se llama? De ponerle nombre a todos los animales de la creación, y Dios no lo puso en un zoológico que caminaba no sé cuánto, 1 kilómetro del zoológico y ya había visto a todos los animales. Tenía que hacer un trabajo arduo para subir montañas, para trepar el árbol, para ver el pájaro, para ver. Pero no solo le enseñó el trabajo, porque era su primera responsabilidad, sino que le enseñó lo que era la soledad. En la tarde, cuando cada animal se iba, cada oveja con su pareja, él quedaba solo y pasaba la noche solo. Entonces, qué importante es que entendamos que la soledad nunca ha sido el deseo de Dios, el propósito de Dios, nunca ha sido. Eso no ha sido. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Primera vez que Dios dijo en su creación que no era bueno. Cuando llegó la compañía, le dijo, esto en pocas palabras es tu compañera de la vida. Y hay compañeras en la familia y en las amistades y en muchos lugares porque vivimos en comunidad. Ahora, Dios llamó a Abraham y le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis, al inicio, capítulo 12. Y qué importante es que Dios se tomó el trabajo de escoger a un hombre para trabajar con él, traer de él una generación, para que de esa generación saliera Jesús su hijo, viniera Jesús su hijo, para bendecir al mundo, para bendecir a las familias de la tierra. Entonces, habitar en familia es la voluntad de Dios, porque la soledad no es buena. Y eso no quiere decir definitivamente que nosotros no podamos experimentar soledad cuando estamos rodeados de una familia muy grande. Hay gente que dice, yo tengo mis padres o mis hermanos o mi familia, sin embargo me siento sola o me siento solo. Porque la soledad es más que tener gente al lado, ¿ok? Es más que estar rodeado de gente. Es poder tener muchas cosas que vamos avanzando. Entonces, la familia, qué importante es. Habitar en familia es nuestro privilegio. De esa manera, la familia donde nacemos es una que Dios nos permite. Yo siempre digo, nosotros no elegimos en qué familia nacemos. Por eso usted acepte su familia. Acepte su familia, usted no la elige, pero lo que usted y yo sí elegimos es con quién nos vamos a casar o vivir el resto de nuestros días. Y de ahí no nos podemos quejar. Por eso yo le digo a los jóvenes, piense con quién se va a casar. Porque la primera decisión más importante en la vida del ser humano es con quién voy a pasar la vida eterna. Y solo hay dos caminos, el cielo o el infierno.
Pero la segunda decisión más importante de la vida es con quién voy a pasar mi vida terrenal. Elija bien cuando se va a casar. Pero si ya está casado y a usted le parece que eligió mal, pues arregle eso usted, porque usted lo eligió. ¿Ok? Usted lo eligió. Se eligieron. Entonces arréglelo. Amén, gloria a Dios, arréglelo. Dice mi esposo, aguante callado. Muy bien. ¿Qué es lo otro? Tenemos también la familia por extensión. O sea, al principio somos papá, mamá y mis hermanos, si ya habían nacido antes que nosotros nacimos después que ellos, no sé. Pero llega el momento en que están los primos, los tíos, los abuelos. Esa es una bendición contar con una familia, lo que llamamos familia por extensión. Pero también está la familia de la fe. Mira lo que dice Juan 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Dios hay una familia. ¿Usted sabía que usted es parte de la familia de Dios? Bueno, hay una familia. ¿Sabe cuándo usted y yo entramos a la familia de Dios? Cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Porque éramos criaturas de Dios. Pero una vez aceptamos a Jesús, venimos a ser hijos de Dios. Hijos, dice, les dio potestad, o sea, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, como nacemos nosotros, ni de voluntad de varón, como nacemos todos los seres humanos, sino de Dios. Entonces, en Dios hay una familia. Y una vez nos convertimos al Señor y nacemos de nuevo, somos parte de la familia de Dios. Y todos los hijos de Dios alrededor del mundo somos parte de esa familia, aunque usted y yo no los conozcamos. A veces no conocemos toda la familia de Dios de Panamá. Hay tantas iglesias, tantos lugares donde se congregan, donde hay gente que ha nacido de nuevo, y menos en el mundo, pero hay una gran familia, ¿verdad? Y como tal nos corresponde el poder vivir según los principios de las Sagradas Escrituras, que es nuestra regla de fe y de conducta. Ahora, Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Hagamos bien, ¿verdad? Según tengamos oportunidad. No es que, bueno, vamos a estar, Señor, hoy no hice algo. Según tengamos la oportunidad, las oportunidades Dios nos las va a poner para hacer bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cuando estamos en alguna prueba y queremos ser resilientes, no debemos estar solos, sino permitirnos también ser acompañados en el proceso por la familia de la fe. Mi familia de la fe son ustedes y todos los que están alrededor del mundo. La familia nuestra que nos acompañó son ustedes, principalmente aparte de nuestra familia, ¿verdad? Salido de la casa de mi padre y la casa de mi madre y así mismo. Entonces es importante que nosotros aprendamos que esto es algo que fue decidido por Dios. Vamos a ver ahora cómo podemos apoyarnos en las pruebas por medio de la oración. Muy bien, siendo una familia tenemos responsabilidades. En la familia nuestra tenemos responsabilidades. En la familia de la fe también tenemos responsabilidades. Y eso es importante. ¿Y cómo nos podemos apoyar? Bueno, en medio de las pruebas nos podemos apoyar en oración. En oración. Cada uno de nosotros debemos apoyarnos en oración. Aunque cuando entramos en la prueba estamos orando y clamando al Señor y cada uno en lo individual lo hace, entonces debemos también pensar en que hay un mundo de gente que puede apoyarnos clamando a Dios y orando al Señor. Una de las cosas que nosotros hicimos en medio de nuestra prueba, de la cual hablamos bastante, y Xiomara habló mucho el domingo pasado, fue que tratando de seguir la orientación que el Espíritu Santo nos daba a través de su palabra, buscamos
y cumplimos con lo que esa misma palabra nos decía. Dice Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Qué tremendo. Nosotros hicimos eso. Comenzamos por allí. Una vez que nos enteramos del diagnóstico que había de Xiomara, nos sentamos y eso lo explicamos el domingo pasado. Y una de las primeras cosas que hicimos fue, además de comenzar a orar nosotros como personas individuales y como familia, llamamos a los ancianos de la iglesia. Hablamos con el pastor y le dijimos que necesitábamos que esta palabra se cumpliera en nosotros. Y como éramos parte del cuerpo pastoral, entonces el pastor convocó a todos los pastores de esa época y fueron a nuestra casa. Nos ungieron a Xiomara con aceite, oraron por ella y se cumplió lo que esta palabra decía. Quizás esa oración fue la oración que la sanó. No sabemos, eso no lo sabemos. Pero quizás esa fue la oración que la sanó. Quizás fue la oración que hicimos nosotros mismos. Quizás fue la oración que muchos de ustedes hicieron a favor de ella. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios escucha la oración. Lo que sí sabemos es que Dios estaba presente en cada movimiento de nuestra vida. Eso sí lo sabemos. Y nuestra familia nos ayudó también muchísimo. Después que los pastores ungieron a Xiomara, también en nuestra familia hicimos ayunos, hicimos oración. La familia nuestra, de la familia más cercana de nosotros, ayunaron con nosotros y nos ayudaron con la oración. Y en la iglesia, que cuenta también con ministerios de oración, hubo mucha gente orando. Los grupos de oración de Casa de Oración oraron por nosotros, oraron por Xiomara, clamaron al Señor. Muchos hermanos también de la iglesia comenzaron a orar en sus grupos, no solamente aquí, no solamente en esta iglesia. En otras iglesias comenzaron a orar y a clamar también por Xiomara. Y no es porque Xiomara era muy especial, simplemente porque es la ordenanza del Señor. El Señor dice, oren los unos por los otros. Oren los unos por los otros. Y eso fue lo que hicimos. Dice Jeremías 33:3, clama a mí. ¿Y qué va a hacer Él? Y yo te responderé, dice el Señor. Y no solamente que va a responder, sino que te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el proceso aprendimos un montón de cosas. Aprendimos muchas cosas, cosas que no sabíamos, cosas que no entendíamos. Las pudimos apreciar ahí porque Dios comenzó a contestar nuestra realidad, nuestras oraciones y las oraciones de todos los que hicieron ese tipo de acompañamiento. Por eso es importante el acompañamiento. Con la oración usted puede acompañar. Una de las pruebas que llegaron, recuerdan que hablábamos la vez pasada, el domingo pasado hablábamos que cada prueba en nuestra vida produce a su vez otras pruebas. Cuando vienen estas noticias así muy, muy terribles, pues uno entra en el proceso, pero allí se derivan otras pruebas que le denominamos en el domingo pasado subpruebas. Yo no sé si eso se puede decir así, pero eran subpruebas. Pruebas de la prueba. Y eso pues tuvimos que procesarlo también.
Y yo quiero mencionarles hoy algo del cual siempre nos cuidamos de hablar mucho. Muy poco hablamos de eso, ni cuando yo era parte del pastorado aquí y Xiomara también. No hablábamos mucho de aspectos financieros. Pero una de las subpruebas que nosotros tuvimos, fue la parte de la finanza. La parte de la finanza. Allí la cosa comenzó a atacar. Cuando el médico que estudiaba el caso de Xiomara y la que la atendía nos preguntó qué habíamos decidido, porque ya él nos había dado la noticia y nos había hecho todos los procesos que teníamos que hacer, nosotros le dijimos, bueno, nosotros tenemos un seguro. Teníamos dos seguros, un seguro colectivo y un seguro que le llaman catastrófico. Eso es para enfermedades muy específicas. Y ese seguro catastrófico yo lo había comprado hace como 26 años. 26 años, un hermano de esta casa que vendía seguro y me dijo, mira, hay un seguro así, me explicó. Y yo no quería mucho, pero bueno, compré el seguro hace 26 años. Nunca lo utilicé. Nunca fue necesario utilizarlo. Y era un seguro que era muy específico, no se podía usar para cualquier cosa, sino para cosas específicas. Y cuando le dijimos al doctor pues que íbamos a usar el seguro, era un seguro que tenía una cobertura bien amplia. Era un seguro que cubría $1 millón. Y bueno, le dijimos, vamos a hacer uso de ese recurso que tenemos ahí. Y él dice, ok, empezamos, porque él dio una frase bien interesante. El doctor dice, ¿cómo fue que dijo esto? Esto no pinta bien. Tenemos que actuar rápido, que esto no pinta bien. Entonces había que actuar rápido, pues, y entramos en el asunto. Usamos el seguro, pero cuando el doctor mandó todo el protocolo y toda la compañía de seguro y vino de regreso la respuesta, el seguro pues son muy especiales, ¿eh? Los seguros son muy especiales. Son una bendición, pero son muy especiales. Y cuando vino la respuesta, nos dieron el presupuesto de cuánto era el primer mes del ataque al asunto, que era cada semana, y nos dieron el presupuesto, y un presupuesto casi de $100,000, 98,000, casi $100,000. Por un mes. Y yo decía, bueno, pues ahí está el seguro, cubran esos 100,000 ahí, que ahí está la cosa. Pero el seguro dice, nosotros cubrimos solo el 85%. Y de lo que ellos consideraban que debían cubrir. Sí, y de lo que ellos exactamente consideraban que debían cubrir. Había un 15% que no lo cubrían. El 15% de 100,000, ¿cuánto es? $15,000 yo tenía que pagar ese mes. Pero alguien nos dijo, ustedes tienen otro seguro, que era el seguro colectivo. Sí, tenemos otro seguro. Bueno, vamos a hablar ya en el otro seguro. Y el otro seguro cubría, nos dijo, está bien, aceptamos esto. La compañía a la otra le dijo al otro, se hablaron, aceptaron. Pero como son muy especiales las compañías de seguro, al regreso nos dijeron, nosotros solo vamos a cubrir el copago de ustedes de 15,000, pero vamos a cubrir solamente el 70%. Para no hacerles el cuento largo, cada tratamiento nosotros teníamos que pagar como $2,000, $2,000 y pico, $2,500, una cosa por ahí, para no hablar tanto de eso. Lo que queremos resaltar es que vino la presión de las finanzas. Nosotros
Siempre hemos enseñado y comenzamos a orar. Siempre hemos enseñado. Hasta aquí no lo hemos hecho de esa manera. Yo no puedo decir que nunca lo voy a hacer. Uno no debe decir nunca voy a hacer tal cosa. Pero procuro no hacerlo. Procuramos no hacerlo. Y es que no andamos pidiéndole a nadie que nos dé dinero. Nada. Todas nuestras peticiones se las ponemos a Dios delante de Él. Dios mira a quién usará o cómo Dios nos suplirá. Nunca le estamos pidiendo a la gente, oye, dame, oye, ayúdame, nada. Porque hay que pedirle eso a nuestro Dios. Hay que pedirle a nuestro Dios. Dice Mateo 7, versículos 7 y 8, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Usted cree esa palabra? Muchas veces la leemos y la aceptamos, pero no la creemos. No la creemos. Y pensamos, voy a decirle a fulano que me ayude. Bueno, y cada uno es libre de manejar su vida como quiere y puede pedirle a quien usted quiera. Lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es que lo mejor que usted puede hacer y lo mejor que yo puedo hacer es pedirle a Dios. Porque Él nos autoriza a hacerlo. Él dice, pide y te daré. Toca y se abrirá. Hay que creer esa palabra. Y por ahí tenemos que andar. Él sabe cómo hacer. Cuando llegó ese momento de la prueba, del primer tratamiento, antes de eso, tengo una hermana que vive en Estados Unidos, me quedan 2 hermanas vivas. Y esta hermana vino, ¿verdad? Y me acompañó en el proceso, venía por partes, por tiempo, porque vivía allá. Y ella me dijo, tengo una ofrenda para ustedes, para ayudarlos. Y yo le dije, no, si tenemos un seguro que cubre hasta $1 millón, no es que te da el $1 millón, es que te cubre lo que ellos quieren y van restando a la cuenta que ellos tienen de $1 millón. Y yo dije, no, eso no, ¿por qué? No, tranquila. Ella me dijo, Xiomara, lo vas a necesitar. Y yo me quedé pensando, y bueno, nos los depositó pues. Y entonces, bueno, cuando llegó el asunto, las primeras luchas, bueno, fluían, ¿no? Fluían, pues nosotros habíamos estado viendo, ajustándonos y todo lo demás. Y hubo tantas cosas que pasaron, las hospitalizaciones que salían que no estaban programadas, que había que meter, que había que pagar, que había que hacer. Y nosotros seguíamos orando a Dios. Señor, enséñanos por dónde, cómo restamos aquí, cómo sumamos aquí. Bueno, eso era increíble, pero veíamos vez tras vez la mano de Dios como usted no tiene idea. Mire, una cosa impresionante. Mi familia, mis propios hijos, dijeron no. Yo tengo 2 hijas, pero tengo un hijo, que es el esposo de mi hija. El hijo que nosotros no parimos en nuestros lomos, pero cuando se casó con mi hija, se convirtió en nuestro hijo. Y ellos dijeron, de donde nosotros podamos, ahí vamos. Y nunca nos cerraron la mano. Nos apoyaron. Decían, no importa qué falta, qué hace. Me acuerdo que mi esposo, por más de 30 años, yo creo, o 40, no sé, a un joven amigo, muchacho que le hablaba del Señor, que siempre le hablaba de Cristo, y él, no, esto no, pero siempre iba a buscar consejo. Y entonces, después de muchos años, conoció a su esposa evangélica y se casó. Y ahora está siendo un creyente, pero de esos de pura cepa. Y él toda la vida siempre agradece. Uno de los primeros mensajes que escribió hoy para felicitar a mi esposo fue él. Y él siempre le escribe cómo está, y chico, por años le manda devocionales, palabras para irlo afirmando. Siempre pregunta cómo estamos. Y cuando estamos en esta situación y preguntó cómo estaba, él le contó que nosotros estábamos
con la situación del cáncer. Y él siempre escribía y siempre. De repente, Dios lo tocó y cuando acordábamos, nos había depositado una ofrenda. Usted sabe que ahora usted ni siquiera tiene que mandar su cuenta. Con el Yapi, su número de teléfono, la gente le manda. Y cuando nos asombrábamos, y esto llegó por aquí, llegó por allá, y así un par de amigas y hermanas de toda la vida, pues nos bendijeron. Pero a nadie le dijimos, que no podemos hacer esto o aquello. Es más, el doctor nos dijo cuando empezamos, me acuerdo perfectamente, te voy a dar y llenar los papeles para que los lleves al seguro, porque el tratamiento es muy caro y tarde que temprano lo vas a necesitar. Me dijo igual que mi hermana. Y yo le dije, ¿cómo no? Vamos para allá. Mi esposo subió escalera bajo escalera. Dice, eso toma meses. Eran 5 o 6 meses y no había respuesta, ¿verdad? Así que avanzamos. A mitad de tratamiento, él dice, llegó un medicamento al seguro. Y yo le digo, déjenos la orden corriendo, porque ese medicamento lo debía tomar todos los meses por 21 días y costaba $10,000. 21 pastillas. Cuando me dijeron cuánto, yo vi la factura, yo dividía cuántas cuesta esta pastilla, Dios mío. Y en un momento dado llegó al seguro, corrimos, él nos dio la receta, digo, wow, eso es un alivio. Y así avanzamos, orando y pidiéndole a Dios que abriera puertas, que el seguro pudiera ser. Como al año, por ahí, nos dijo el doctor, el seguro va a aprobar este otro medicamento, que cada vez que me lo ponen eran como $11,000, que claro, lo pagaba parte la compañía de seguro, pero a nosotros nos tocaba el 15, ¿no? Entonces, eso más la otra medicina, eran 3. Y de verdad, vimos cómo uno clama a Dios, clama a mí, yo te responderé. No sé cuál es su situación, yo no sé cuál es su necesidad. No tiene que ser una enfermedad, puede ser que tiene un problema en su casa, puede ser que un hijo está en necesidad, necesita un trabajo, sea cual sea su situación, clama a mí y yo te responderé. Mira que dice, no clames a los hermanos en la congregación, a los familiares, clama a mí. Cuando uno se atreve a confiar en Dios, entonces Dios va a abrir puertas. Y así pasó, hermanos. Y como en agosto del año pasado, yo le dije al doctor, ¿sabe una cosa, doctor? Voy a ponerme lo que el Seguro Social tenga, que a veces tiene y a veces no tiene. Así que por fe es Dios quien me está sanando a mí. Y él me dijo, digo, sí, doctor. Y me acuerdo que solamente una vez tuve el tratamiento completo allá. Después, cuando fui, no había esto. Y después había y el otro no había. Y así, pero hermanos, cuando pasaban, 4 meses antes, mis resultados empezaron a mejorar. Aunque no estuviera siendo completo lo que el doctor había puesto en el protocolo, como lo llaman, porque esto no es que yo un día le dije al doctor, ¿y usted qué piensa con mi tratamiento? Y dice, yo no pienso nada, hay protocolos establecidos que uno tiene que seguir. Y este es el protocolo que te corresponde según este diagnóstico. Digo, bueno, entonces lo otro que nosotros necesitamos es podemos brindarnos apoyo emocional en medio de cualquier situación que vivamos. Nosotros podemos brindarnos apoyo emocional. Mire que Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No quiere Dios que nosotros andemos solitos sufriendo. Oremos en nuestra cámara secreta, clamemos por nuestras necesidades, pero permitamos que alguien nos apoye emocionalmente. Porque hay momentos en que estamos emocionados y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y después andamos, Señor, no sé qué tú, porque amas más a otro y no me amas tanto a mí, porque al otro sí le hiciste, a mí no, y porque, Señor, tengo que vivir. O sea, hay momentos que estamos arriba y hay momentos que estamos abajo, emocionalmente hablando, en una prueba. Pero necesitamos saber que nos tenemos para poder sobrellevar las cargas los unos por los otros, orando, afirmando, dando palabras de aliento. Y eso es algo que es tan importante, ¿verdad? Porque, bueno,
No estamos hablando que no vamos a dar ayuda psicológica, eso solo a los profesionales, pero el acompañamiento, el no pasarlo solo, animarnos, estando pendientes los unos de los otros, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Jesús estaba con sus discípulos, quienes estaban en un momento discutiendo sobre quién sería mayor entre ellos. Y el Señor, ¿qué les decía? Bueno, es importante, es el que sirve, ¿verdad? Y yo estoy con vosotros, en medio de vosotros, como el siervo. Le estaba diciendo que tanto estaban peleándose quién iba a ser más grande o quién iba a estar a su izquierda o a su derecha, ¿verdad? Pero les dice algo que nos ayuda a nosotros hoy a ver la importancia del acompañamiento en tiempos de prueba. Y les dijo en Lucas 22, 28, dice, ustedes son los que han estado conmigo durante todos mis tiempos difíciles. Él había tenido que bregar con 12 caballeros que no eran fáciles. Ustedes saben, si leemos la escritura nos vamos a dar cuenta de todo lo que los discípulos decían, hacían, no entendían. Bueno, pero dice, ustedes son los que han estado conmigo durante mis tiempos difíciles. Y eso tiene que ver con otras cosas, pues, pero no es el tema de hoy, pero sí la expresión de Jesús. Nos dice que Él tuvo también esos muchachos, esos hombres que estuvieron alrededor de Él apoyándole. Y en la iglesia nos necesitamos unos a otros. Y el compañerismo, la amistad y el apoyo que nos brindamos siempre será especial en nuestras vidas, hermanos. Y si usted se siente que no tiene amigos, que a veces cuando venimos a pie al Señor, búscame Proverbios 17, 17, cuando venimos al Señor, porque el amor a muchos nos ha pasado, dejamos casi el contacto con media humanidad que conocíamos antes, excepto pues los que trabajan con nosotros y todo lo demás. Y a veces llegamos a la iglesia y nos sentimos como que, hey, y entonces me falta algo, no tengo amigos, no tengo con quién compartir, ¿verdad? Y eso es tan importante, eso es tan importante. Hay un versículo que le estoy pidiendo a mi esposo que busque, que es Proverbios 17, 17. Usted lo puede buscar en su Biblia, que dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Hermano, y nosotros lo estamos experimentando ahora, porque pasamos por esto. Lo hemos experimentado a través de toda nuestra vida de cristianos que ya llevamos, Dios mío, de 1977 que me convertí, en el 78, en tantas pruebas que hemos pasado, en diferentes pruebas, montones que no puedo hablar de ellas, pero montones, ¿verdad? Así que nosotros sabemos lo que es ese apoyo emocional en esta prueba y en muchas otras. Yo no he dejado de recibir a través del WhatsApp, que es una bendición en cierto modo, porque nos comunicamos sin tanta cosa, mensajes de texto, de saludos, de versículos de bendición. Eventualmente los hermanos, ¿cómo va, pastora? Y aquí me mandan un canto, me mandan eso. Eso es una bendición, gracias por todo eso. Otros casi a diario, hermanos, me escribían, me mandaban mensajes cuando sabían que tenían tratamientos de quimioterapia y sabían lo que me venía después con los efectos. Me escribían, pastora, ¿cómo se siente? Yo sé que le pusieron tratamiento de quimioterapia. Y 2 Corintios dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, hay gente que padeció cosas como la mía. ¿Y sabe qué? Me decían, yo sé, yo también tuve ese tipo o parecido, y me animaban. Hermano, qué bendición. Nosotros lo hemos hecho a través de todo el tiempo de ser del ministerio, tratando de animar a otros. Eso es parte de lo que como familias de Dios nosotros nos debemos unos a otros. Y si usted no lo ha experimentado y no lo está viviendo, qué importante es que usted le diga, Señor, ayúdame a ver cómo puedo activar esto de poder ser de ayuda y de bendición a otros en sus pruebas y necesidades. Mire que lo otro que quiero mencionar son las muestras de amor por medio de las expresiones que hacemos y de las acciones. Nos dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis
unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La verdad es que el amor no es un sentimiento. No es que si siento que te amo, es que te amo. El amor no es un sentimiento. Ni siquiera en la relación de esposos es un sentimiento. Sí sentimos emoción, porque Dios nos hizo seres emocionales. Y sentimos la emoción, pues, de estar, ay, qué feliz estoy con el cumpleaños de mi hermano, ay, de tal cual cosa. Pero el amor no es tanto un sentimiento, es la capacidad de mostrar con hechos, ¿verdad? El amor, como Jesús dijo, poniéndose de ejemplo a Él mismo. El amor es acción, ¿verdad? Cuando el Padre dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, eso es amor. No solamente fue poético Dios decir yo amo al mundo y ya, sino que actuó, dio a su Hijo, que era lo mejor que podía darle a la raza humana. Por eso somos salvos. Por eso usted y yo hemos tenido oportunidad de entrar de verdad a la familia de Dios y tener la bendita esperanza de un día estar en su presencia por la eternidad. Por eso, porque Él hizo que su amor fuera una realidad, se mostrara por acción. Pero Jesús dice, bueno, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire qué palabra usa. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué significa? Que el amor tiene que mostrarse. Y ya dije lo que el Padre hizo, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando Jesús dice en su palabra que nadie le quitó la vida, sino que Él la puso, porque Él nos ama. Hermanos, nosotros no podemos decir que cumplimos con el segundo y grande mandamiento, sino podemos mostrar ese amor a través de nuestras acciones. A través de nuestras acciones. El amor funciona con acción, y nadie como Jesús para ser nuestro ejemplo. Dejó su trono de gloria y se hizo semejante a nosotros, tomó nuestra naturaleza, lo puede leer en Filipenses capítulo 2, ¿ok? ¿Para qué? Para poder bendecirnos, Y cuando vemos Hechos 2:42, dice que en la iglesia primitiva, los primeros discípulos dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, estudiaban la palabra, querían saber qué era lo que Él había establecido. Acuérdese que en Juan, ¿verdad? Él dice que el Espíritu Santo vendría y que Él nos enseñaría y nos recordaría todo lo que Él nos había enseñado. Y eso lo hace el Espíritu Santo, pero también nos ayuda a la escuela bíblica cuando usted va. Ninguno que tiene años y que está sirviendo al Señor ha dejado de estudiar la palabra, porque es imposible hacerlo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Mire, en nuestro caso, en estos 2 años, hermanos, yo he podido experimentar, nosotros como familia hemos podido experimentar lo que es esas muestras de amor de tanta gente a nuestro alrededor. No solamente por las oraciones, no solamente pues por el detalle de escribir, de mandar un audio, de orar. Una vez mi hija llegó a la iglesia y me dice, mamá, esto se lo manda a una hermana, y yo lo veo, y era un papel chiquitito que era como una propaganda y que había escrito al fin atrás. Eso me dio un gozo. Usted no tiene idea. Yo miraba ese papelito y leía lo que decía, y yo estaba tan emocionada porque me di cuenta que no era algo que lo había planeado, sino que en el momento dijo, le quiero mandar un saludo y no sé de dónde. Y fue una bendición. Hay tanta gente que tuvo cuidado de nosotros, principalmente mi esposo, lo tengo que decir, y hoy el Día del Padre más.
Estuvo conmigo 24/7, mostró su amor y se convirtió en mi enfermero personal, mi cuidador, mi chofer, el cocinero, el amo de casa. Dios mío, pobrecito, está vivo por la misericordia de Dios hoy día. No puedo dejar de mencionar a mis hijas, ¿no? Porque ellas estuvieron ahí pendientes de todo. Cuando estuve hospitalizada, que fueron 2 veces, pues mi hija mayor es la que corre y se queda conmigo en el día, en la noche. Cuando los dos estábamos hospitalizados, ella de día y noche no podía, con 2 cuartos, corre para acá, corre. Una sobrina dijo, yo me quedo con ellos este día, descansa aunque sea un día. O sea, la familia, para eso es la familia, ¿verdad? Y el trajín, ¿verdad? Cuando la cocinadera, imagínense, él aprendió a cocinar cuando yo tuve una crisis por primera vez en el 2007. Nunca hacía nada en la casa porque a mí me enseñaron así. Crecí en un hogar donde todas éramos mujeres. Con mi mamá éramos 5 mujeres. Y el papá era el único. Entonces yo aprendí que nosotros atendíamos a mi papá. En toda forma él no tenía que hacer nada, solo trabajar. Así que cuando me casé, eso es lo que hice. Pero cuando yo estaba enferma, pues que vean a ver qué hacen. Cuando me siento mal, ¿no? Y me acuerdo que en el 2007, cuando tuve mi primera crisis de la miastenia, él me dijo, ¿cómo se hace un arroz? Y yo le dije, haz esto, esto, esto. Y de ahí empezó a hacer arroz todo el tiempo. Y así, ahora, Dios mío, viste de hígado y esas cositas hace. Miren. Tienen que probarlo, tienen que probarlo. Cuando no sabe algo me pregunta, ¿y esto? Ay. Pero se ha perfeccionado, ¿no? Ha perfeccionado. Y así pues, conté con tanta gente que iban. Me acuerdo que cada vez que yo tenía quimioterapia, que salía, bueno, como ustedes saben, y la semana esa era así, pues una de mis hermanas, que si estaba aquí en los Estados Unidos, me decía, venga a comer a mi casa, o me llevaba a comer a un restaurante para que él no tuviera, porque él estaba toda la distancia sentado al lado mío, ¿verdad? También. Y además de eso, mi otra hermana al día siguiente me decía, ¿qué quieres comer? Yo voy mañana y cocino. Y yo le podía decir bacalao, le podía decir guacho, le podía decir, ella iba y lo hacía, ¿no? Mi otra hija me decía, mamá, yo voy y cocino y le ayudo y le adelanto para que mi papá no tenga tanto. O sea, la familia, hermano, la familia. Yo no sé cuál es su relación con su familia, pero órele a Dios para que si no es tan buena como usted espera que sea, haya cambios. Haya cambio, haya resiliencia en la relación con sus familiares, porque esa es la familia donde Dios lo insertó. Entonces, tengo que agradecer también a muchos hermanos de esta casa por los detalles con que los acompañaron en este proceso. Ay, hermano, una hermana llamaba y que hermano, tengo unos vegetales, ¿pueden pasar a buscarlos? Claro, mijo, vaya y búsquelo, ya le dije que era chofer. Otra vez llegó una persona, aquí le manda a otra familia y era una gallina de patio para que sea un sancocho con la yuca, con la miel, con el queso. Los plátanos chinos nunca faltaron porque dice que ayudan con el hierro. Y 2 familias me mandaban plátanos chinos, guanábana, fruta. Hermano, ¿qué más? Dios mío, no podría mencionar todo. Pero también había hermanas que me decían, que no, porque muchas veces, hermano, en este proceso yo no podía comer. Me obligaban a comer, no tenía paladar, no tenía gusto, no sentía y por eso, bueno, perdí tanto peso. Pero me llevaba crema de zapallo y me dejaba, para que comas, que esto te ayuda, que esto y lo otro. Otra familia nos acompañó, fue y dijo, yo les voy a llevar una sopa ajiaco colombiana. Hermano, y se llevaron y la acabaron de armar en la casa y se quedaron con nosotros y comimos los 4, tremendo. Otra familia nos dice, les vamos a ir a visitar todos y les vamos a hacer un mono chiricano. ¿Usted sabe lo que es un mono chiricano? No es un mono, no. Es un mono chiricano que lo hacen con arroz con frijolitos chiricanos, gallina de patio, plátano y lo envuelven en un bijao. Y llegó allí con todos esos monos y nos sentamos toda la familia de ellos y nosotros y comimos, ¿verdad? Me llevaron platos de comida a casa, nos invitaron a comer, me enviaron un lomo guisado, me acuerdo perfectamente. La verdad es que también tengo que decir que conté con los médicos que podían en un momento dado, sobre todo los brotes de la piel que eran horribles. Bueno, los médicos que tenía
que eran de cuestión al gastro, oiga, que estoy y necesito esta medicina y todo lo demás. Y los visitadores médicos que me decían, lo que necesiten, llamen, pidan que nosotros le ayudamos. Y usted no tiene idea qué bendición, hermano. Porque como decía, cuando la cuerda se aprieta, Dios sabe a quién toca. Y las bendiciones de muestras médicas y todo eso de los visitadores médicos, ay, hermano, los médicos mismos que podíamos llamar, tanta gente. Qué importante es que aprendamos a darnos las muestras de amor, que sean acciones los unos con los otros. Porque eso es lo que dice la palabra. Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, siendo pecadores, no mereciendo nada, ni aún lo merecemos, siendo justos, Cristo murió por nosotros para darnos una esperanza y una mejor calidad de vida. Todos los recursos que puso a nuestra disposición, eso solo viene de Dios. Creo que es una oportunidad para la iglesia local. Porque todo esto que hemos hablado es responsabilidad de cada creyente en particular. Cada creyente tiene la responsabilidad de ayudar a otros. Cada creyente debe orar por los otros. Y cada creyente, dentro de su posibilidad y de lo que el Espíritu Santo le diga, debe apoyar a los otros. Esa es responsabilidad nuestra, particular. Pero la iglesia local como organización y conjunto, como familia de Dios, también tiene esa responsabilidad de velar los unos por los otros. Por eso te encuentras en esta casa espacio para eso, mucho espacio para eso. Y por mucho tiempo aquí se ha ayudado a gente, yo no sé cuánta gente, pero y la idea no es decir cuánta gente ayudamos, lo que tenemos es que ayudar sin esperar absolutamente nada a cambio. Esa es nuestra responsabilidad. Y el pastor siempre, y cuando yo era pastor aquí también, siempre estábamos empujando a la gente y jalando a la gente. Y oiga, y hay que traer para esto y hay que traer para lo otro. Cuando debe ser algo sumamente voluntario. Y ahora le voy a explicar por qué. Y ya estamos terminando. La iglesia tiene un propósito tremendo. Usted y yo. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia. Y el propósito fundamental es ganar almas para Cristo. Traer a otros a los pies de Jesús. Pero en segundo lugar es cumplir con lo que Dios ha establecido que debemos hacer en medio de la iglesia. En Mateo capítulo 25 hay una parábola interesante y no la puedo leer toda, pero habla específicamente de cuando venga Cristo en su gloria, y se siente en su trono de gloria y las naciones sean reunidas, y eso es pronto lo que va a ocurrir. Dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y a cada uno les habla específicamente. En el versículo 34 de Mateo 25 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay un reino preparado para usted. Hay un lugar preparado para usted y para mí. Desde la fundación del mundo, ¿eh? Es lo que llamamos la vida eterna, que fue lo que vino Cristo a darnos. Vida eterna. El capítulo, ahí mismo en el
capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que hay otro lugar preparado también, ¿eh? Hay otro lugar preparado. Pero le dice a los de la derecha, y no voy hablando no estoy hablando de política ni nada de eso, ni de concepciones. A los de la derecha les dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. A los de la izquierda le dijo: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Tanto los de la izquierda como los de la derecha le preguntaron y le dijeron: ¿cuándo te vimos así y lo hicimos? ¿Y cuándo te vimos así y no servimos? La respuesta del Señor nos habla hoy día y nos hablará mientras este mundo exista. El Señor le dijo: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, le dijo a los de la derecha, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ojo con eso, ¿eh? A los de la izquierda le dijo: en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. La realidad es que un día nosotros vamos a estar frente a Dios, al Señor, rindiendo cuenta. Rindiendo cuenta. Y la salvación no es por obra. El hecho de que usted ayude al enfermo, el hecho de que usted ayude al desvalido, al que no tiene ropa, al que está preso, el hecho de que usted se haga esas cosas, eso no le produce salvación. La salvación es por arrepentimiento y es por gracia. Pero una vez arrepentidos, nos corresponde hacer esas otras cosas. Y la iglesia tiene esa responsabilidad. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de usted y de mí, en lo particular. Cada uno tiene la responsabilidad. Y miren que muchas veces nosotros nos medimos mucho o miramos mucho a quién ayudamos, a quién no ayudamos. Este no porque tal cosa, este no porque tal. Pero el Señor dice: por cuanto se lo hiciste a uno de estos, los más pequeños somos tú y yo. Dice: a mí me lo hiciste. Lo que hagamos, nuestra responsabilidad y lo que tengamos que hacer, recuerde siempre que usted se lo está haciendo es al Señor. No, en el caso nuestro, por ejemplo, no se lo están haciendo a Xiomara ni a mí, se lo hicieron al Señor. Si es otra persona, se lo hicieron al Señor. Y si es otra persona, se lo hicieron al Señor. Y lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros es que lo hagamos voluntariamente, porque si lo hacemos, óigame, cuando tengamos que sentarnos frente a Él a dar cuenta, Él va a decir: ven, bendito de Dios. Dios está contigo. Todo este testimonio y todas estas cosas no es porque nosotros somos muy especiales para Dios. Dios no tiene favoritos. Amén. Dios no tiene favoritos. Y si yo soy favorito, tú también eres favorito. Amén. Dios no actúa por favoritismo. Tenemos que ser fieles.
Tenemos que ser fieles. Y la fidelidad viene en todo sentido. Amén. Aún con lo que usted aporta a la iglesia. Mire, me voy a meter en camisa de 11 varas. Cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, usted no está ofrendándole al pastor. Usted le está ofrendando a Dios. Amén. Usted le está diezmando a Dios. Así es. Y Dios te recompensa a ti. El pastor no es el que te recompensa, es Dios quien te recompensa. Así es. Él mismo dijo: probadme ahora en esto y verás si no abro la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Aleluya. Y esa palabra es verdad. Amén. Es verdad. Y no es que le va a llenar el bolsillo de plata, hermano, pero le va a suplir para todas sus necesidades. Abundancia del cielo vendrá. Amén. Pero tenemos que terminar. Y antes de bajarnos de aquí, que ya es tarde, no sé si hay alguien que ha venido por primera vez, porque es Día del Padre y vino a acompañar a un familiar. Y yo quiero decirles que está en el mejor lugar que puede estar, aquí en la avenida Santa Elena, porque al lado hay un cementerio, así que aquí es lo mejor que usted puede estar. Pero ¿sabe por qué es lo mejor? Porque Dios hizo esa cita para usted en el día de hoy. Y si usted nunca le ha abierto las puertas de su corazón al Señor, esta es la oportunidad. Que usted pueda decir: yo quiero conocer a ese Señor, a ese Dios del cual me han estado hablando, que muestra su amor de esa manera, que diseñó al ser humano para que no estuviera solo y tuviera que pasar por esta vida de esa manera. ¿Hay alguien así hoy aquí visitándonos? ¿No? Todos somos de casa. Gloria a Dios. Ahí hay uno. Oye, me gustaría conocerlos. ¿Pueden venir? Queremos saludarlos. Y si hay alguien más, por favor, nos gustaría saludarlos y conocerlos.